Bueno, entonces vamos a hacer como un repasito de lo que veníamos viendo. Estábamos con el tema de las convergencias. Y vimos esto, vimos la convergencia en probabilidad, ¿sí? Que una sucesión de variables aleatorias tiende a una variable aleatoria, y le pones una P acá, que significa en probabilidad. Y eso era que tender en probabilidad significaba que para cualquier número positivo epsilon, si yo me fijo la probabilidad de que x sub n menos x sea mayor que epsilon, igual que epsilon. No me acuerdo cómo lo dijimos, bueno, lo pongo de alguna manera. Me fijo los omiguitas que logran eso, bueno, estos son poquitos, son pocos. La mayoría cumple que es menor que epsilon. Cuanto más grande el n, más pocos son. Bueno, eso lo decimos diciendo que su probabilidad tiende a ser. Ahora me acordé que lo habíamos definido así, ¿no? El menor que epsilon, no sé qué, tiende a 1. Y está, vimos que era lo mismo que esto. Está, no importa, es un repaso, si lo quieren ver bien. Una consulta, ¿se escucha bien? Porque acá me está mandando, me está pasando Sí, sí, se últimamente que no escucha. se escucha bien. Bueno, Sí, bien, no se tranca ni nada. está. Bueno, tenemos esta convergencia en probabilidad y vimos ¿cómo ves? Un criterio. Si convergía esto, si la esperanza de esto tiene 0, entonces converge en probabilidad. Tenemos un criterio con esto. Eso no lo quiero repasar, pero quería contar. No quiero notar. Bueno, la idea ahora es mirar otra convergencia más. ¿Sí? Yo les había dicho que hay 3 convergencias. En probabilidad, la convergencia casi segura y la convergencia en ley. Entonces la idea hoy es mirar la casi segura y la que viene y terminar el teórico antes de pasar ejemplos de estimaciones. Y la que viene sería la convergencia en ley. Bueno, entonces, el resumen lo dejo por acá. Vimos un tipo de convergencia. Entonces ahora vamos a mirar la convergencia casi segura, vamos a definirla. Vamos a hacer una sucesión de variables aleatorias, tiende a una variable aleatoria x, casi seguramente, y le pones esto acá, una S de casi seguramente, sí, solo sí, voy a escribir así cortito a ver si se entiende. La probabilidad de que el límite de x sub n sea igual a x, igual a 1. Lo escribo así, ¿está? Y ahora lo escribo de otra manera para que se entienda cuál es esto que está acá. Esto, como siempre, cuando hay una condición con variables aleatorias, por ejemplo, no sé, te digo que x cuadrado menos y que es mayor que z, como cualquier expresión así que involucre variables aleatorias, en realidad me estoy refiriendo al conjunto de los omeguita que cumplen eso. El conjunto de los omeguita, de forma que, a ver si me escribe esto, que x de omeguita al cuadrado menos y de omeguita sea mayor que z de omeguita. Todos los omeguita que cumplan esto, ese conjunto, eso es lo que representa la expresión. Bueno, acá también hay una expresión con variables aleatorias, que es lo mismo. ¿Sí? Pero por la duda, en este caso, como nunca habíamos usado una condición de este tipo, lo voy a escribir. O sea, uno se está fijando esto, se está mirando los omeguitas del espacio muestral. Todas las variables aleatorias están definidas en el mismo espacio meta, ¿no? Todas estas y estas. Y uno se fija los omeguitas del espacio muestral, ¿para qué? Porque yo tomo el límite tendiendo más infinito de x sub n de omeguita, ahí da un número real, ¿no? El límite de esos números reales existe y es igual a lo que vale esta variable aleatoria x en omeguita. Ese es el conjunto que represento así.
pero es lo mismo de siempre, o sea, ¿está? Nada más que nunca habíamos puesto una condición, siempre poníamos cosas tipo, yo sé, x menor o igual que 3, o x menor que z, o cosas así. Nunca habíamos puesto una condición con variables aleatorias que involucrara un límite. Pero bueno, también se puede hacer, está hecho. ¿No? Entonces, eso sería ese conjunto, el cual estoy tomando probabilidad. No me queda la duda de la idea de tomar sucesiones de variables aleatorias, porque las variables aleatorias eran funciones, ¿no? Entonces, como que te estás tomando muchas funciones que supongo que parten del mismo Omega, sí. omega, claro, o sea, del mismo espacio, ¿no? Con el sigma álgebra y toda esa movida. Pero, sí, no me... Esa idea de O tomarme sea, en la muchas vida real, sucesiones... ¿cuándo va a aparecer? ¿Cómo es que aparece eso? O algo así. Claro, o sea, no me queda bien, o sea, entiendo el concepto, o sea, de tomarme diferentes variables aleatorias, pero una sucesión, pero ahora yo no estoy trabajando sucesión de números, sino sucesión de funciones. Claro. O sea, como que va la idea por ahí y tal, ¿no? O sea, entiendo, pero no Pensá en lo el visualizo, ejemplo, digamos. Santi. Creo que entiendo un poco para dónde va. Mira, pensá en el ejemplo ese que decíamos, tiro una moneda. Lo que pasa es que no hay infinitas cosas, no hay nunca. O sea, es una abstracción. ¿Sí? Pero vamos a suponer que tengo que partir de algo infinito, si no nunca voy a poder construir una sucesión de cosas. Voy a partir de esto. Agarro una moneda y la tiro infinitas veces. La sigo tirando. O la tiro muchas veces, ponele. Entonces, para un suceso, ¿qué sería un suceso en ese caso? Sería lo que me saca. O sea, si yo tiro la moneda una vez solamente, me va a salir. La primera vez me va a salir cara o cruz. La segunda también, cara o con número, no sé. Me va a salir una determinada sucesión de resultados. ¿No? Pero digamos, el proceso de lanzar una moneda, sin que yo la lance, en principio tiene muchos resultados posibles, ¿no? Por ejemplo, que me salga siempre número, las infinitas veces me salga número, que me salga, yo qué sé, alternado, número, cara, número, cara, número, cara. O cualquier sucesión posible de resultados, cara y número. ¿Tá? Entonces, yo tengo ese experimento, lanzo una moneda muchísimas veces. ¿Tá? Y tengo todo un espacio muestral posible formado por no sé, bueno, y mirá, te puede salir todo cara. Entonces esto, después hay otro más que yo decía, cara, número, no sé, hay mucho, yo sería uno meguita, yo sería otro meguita. ¿Tá? Esos son los resultados posibles, son infinitos los resultados posibles, ¿tá? Bueno, y acá vienen las variables aleatorias, la sucesión de variables aleatorias. Por ejemplo, la x1, se fija que salió acá, en la primera tirada. Esa es una variable aleatoria, llamale x1. Vale, por ejemplo, 1 si sale cara, y vale 0 si sale número en la primera tirada. Esa variable aleatoria guardarla, se llama x1. Después agarrar la x2, es otra variable aleatoria. ¿Cuál es? La que se fija que salió en segunda tirada. Si sale cara, vale 1 la x2, en la segunda tirada. Si sale número, vale 0 la x2. Y así, son infinitas. Tú vas a tener una x3, que se fija lo que salió en la tercera tirada. Acá tenés un ejemplo de infinitas variables aleatorias, ¿entendés? Entiendo. Tratá de Lo que estoy viendo es que te mejor estás fijando, la pregunta, porque es importante. claro, porque estoy viendo también que te estás tomando que el omega en realidad es un conjunto de sucesos, ¿no? El omega son todos los resultados posibles, entre comillas, ¿no? Así arrancamos. Sí, me refiero a la omega chiquita. El omega, esto es un resultado posible, claro. Claro, y ese resultado lo estás tomando como en realidad varios, o sea, cara a cara, o sea, lo pusiste como un vector aleatorio, ¿no? Claro, pues el experimento no es tirar la moneda una vez, el experimento es Claro, tirar la moneda infinitas veces. ahora entendí, claro. Es Porque yo un estaba experimento pensando en el compuesto, omega digamos, formado chiquito, por varios experimentos, digamos. claro, yo estaba pensando en el omega chiquito como el resultado de un cara o un número, por ejemplo. Por eso no me estaba cerrando la idea, tipo, ahora sí. Porque en Hagamos un realidad el ejemplo de tirar la experimento es moneda, tirar eso infinitas sería un veces. omega. Eso sería Exacto, un resultado posible. Una sucesión particular de resultados en cada entiendo. tirada. Esta es otra sucesión, y hay muchísimas sucesiones particulares de resultados concretos, ¿no? Sí, claro, entiendo. Bueno, entonces ahí podés definirte así, x sub k, lo que salga en la tirada acá. 0 si sale el número en la tirada acá. Entonces, ese es el Sí, ejemplo.
Ese es el ejemplo que, digamos, yo había puesto como para tener en la cabeza, ¿viste? Sí, sí, en la clase pasada. Sí. Bueno, entonces, en los ejemplos vamos a ver Capaz es también. la idea de cambiarle el chip ese, ¿no? De que venís pensando en sucesiones de números y ta. O sea, ahora serían como sucesiones de funciones. ¿Qué tal? Sucesiones de funciones. Ahí va, de funciones. Cada una es una función. Exacto. Una sucesión de funciones. Después en los ejemplos vamos a considerar variables aleatorias concretas. Bueno, entonces, al final de cuentas, es que la probabilidad de eso valga 1. Vamos a pensar, yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de eso para visualizar. Vamos a suponer que omega es el intervalo 0,1. Y la probabilidad de algo, un intervalo, es su longitud. ¿Se acuerdan que esto aparecía, por ejemplo, cuando tirábamos un dardo contra una pared? Ese ejemplo. Si la pared medía, creo que lo que hacíamos era que la pared midiera 2 metros de largo, entonces usábamos intervalos 0,2. Y la probabilidad hacíamos esto dividido 2. No sé, acá lo dice 0,1. Y no lo divido entre nada. Si fuera de largo n, de largo L eso, acá tengo que dividir entre L para acá, para que haya una probabilidad. La probabilidad es proporcional al largo del intervalo. El largo total es 1, la probabilidad es directamente al largo del intervalo. Bueno, entonces vamos a pensar funciones, a ver que converjan. A ver cómo puede ser. Bueno, esta se ve en cálculo 2, creo que esta asociación. X sub n, ¿vale? Una omega es omega a la n. Los sucesos acá son números reales, ¿está? Es un ejemplo inventado. Los sucesos son números reales. Bueno, entonces lo que hago es la función, esa xn va de omega en R. Entonces, si yo agarro un omega particular concreto de ahí y evalúo todas las x sub n en ese omega, me va dando esto. Bueno, y si tomo el límite, ¿de cuánto tiene esto? Evaluado en ese omega. Y bueno. Y eso no converge, ¿no? Si omega fuera 2, tiene más infinito, pero los omeguitas son números Claro, menos que específicos. 1. Claro, se va a 0, ¿no? Se va a ir para 0. Salvo si el omeguita vale 1, que va a quedar constante igual a 1. Entonces, claro, eso converge a 1, si omega vale 1. Y tiende a 0, si, que era lo que vos decías, para los demás casos, si omega está ahí. Converge a eso. Entonces, voy a definir una variable aleatoria que es así, mira. Defino una x también que va a dominar en R. La defino así. X de omega vale siempre 0. Entonces, es verdad que x sub n, o sea, esta pregunta, límite, vamos a cambiar de color. Límite de la x sub n, me da x. La pregunta es, ¿cuáles son los omeguitas que cumplen eso? No son todos. Porque, a ver si se puede entender el ejemplo. Si yo me fijo esto, en este ejemplo, me fijo, ¿cuáles son los omeguitas? Tal, el límite de x sub n de ese omeguita da x de omeguita. Eso me da solamente estos omeguitas. Para esos omeguitas, el límite de la x sub n da 0. Esto. Y lo que vale la x en ese omeguita también da 0. Esto. Así que para esos omeguitas,
sí es igual esto que esto. Ahora, para esto omega, no es igual esto que esto. ¿Por qué no es igual? Porque el límite da 1, y x ¿cuánto vale en este omega? La x. Aquí vale siempre 0. Aquí vale 0. Entonces quiere decir que en este caso, en este ejemplo, si yo me voy a fijar el conjunto este, ¿cuál es el conjunto este? Ese conjunto, el conjunto de los omeguitas, ¿ven eso? Son precisamente el intervalo desde 0 hasta 1, pero sin ser el 1. ¿Ah? Y eso tiene probabilidad 1, ¿sí? Porque la probabilidad, esto sería la probabilidad de eso no ser, vale 1. ¿Sí? Porque la probabilidad es la probabilidad de todo menos la probabilidad del 1. El 1 es un intervalo cerrado, 1, 1. Y su probabilidad 0, 1 menos 1. 1 menos 1. Vamos a hacer un dibujito, a ver, para que entiendan. Hacer un dibujito acá, para entender un poco de eso. Yo hago acá un eje Y, un eje X, acá está el 1. Entonces, esta es la primera. Ese es X1. Es omega a la 1. Este es el eje omeguita. Y acá estoy graficando cuánto vale X de omeguita. Bueno, no le pongo ningún nombre. Aquí grafico los valores. Esta es la función X1. Es omega a la 1, o sea, igual X, digamos, por decirlo de alguna manera. La X2 es X cuadrado, o sea, omega cuadrado. La otra es al cubo, que es así. Esto es X2, esto es X3. Entonces yo agarro una omeguita cualquiera. ¿Cuánto vale la X1? Vale esto. En eso omeguita. La X2 vale esto. La X3 vale esto. Y si sigo viendo ahí cuáles son X1, X2, X3 de esa omeguita, voy viendo que tienden a 0. Abajo, ¿no? Converge acá. 0, altura 0. Eso es lo que dijimos acá. Tiende a 0, y la omeguita menor que 1. Ahora, si justo la omeguita agarro, no es ese, sino es el 1, y todas valen 1 constante en esa omeguita. ¿No? Entonces, de todo el omega, que es todo de todo este omega, desde el 0, 1, ¿para cuál de esa omeguita la cosa converge a 0? Solamente para estos. Para todo menos el 1, sería todos estos, y acá abierto. Para eso converge a 0, converge a lo que vale la X omega. ¿No? O sea, ahí dibujé las X1, X2, X3. Bueno, vamos a imaginarnos todas. Y ahora voy a dibujar esta, la límite. El límite es, lo que dibujo en verde acá, es esto, vale 0, constante. Y bueno, cualquier omeguita, lo que valen las rojas, evaluado en el omega, tiende a lo que vale la verde, evaluado en omeguita. Menos en 1. Pues en 1 la verde vale 0, pero las rojas tienden a 1. Pero en cualquier otra omeguita, sí, lo que valen las rojas tienden a lo que vale la verde. Por eso, este es el conjunto donde coincide el límite de estas con lo que vale esta, es este. Eso tiene probabilidad 1. Este es un ejemplo de que convergen casi seguramente. No convergen en todos los omeguitas, convergen en un conjunto de omeguitas de probabilidad 1. Si convergen todos los omeguitas, mejor. O sea, si justo esto es todo el omega, va a tener probabilidad 1. Pero podría algunos omegas no converger, acaso que converjan en un conjunto de probabilidad 1. Bueno, ahí tiene un ejemplo, no sé. Siempre estas cosas queda para pensar, ¿no? Uno lo dice rápido. Bueno, entonces pongo la conclusión en este ejemplo. Lo que pasa en este ejemplo es que las X tienden a la X casi seguramente, con probabilidad 1. Para todos los omeguitas de un cierto conjunto con probabilidad 1. Bueno, ahí fue como una especie de ejemplo. No sé si habrán visto eso que se llama convergencia puntual de funciones. ¿Nunca vieron sucesiones de funciones? Sí, creo que en ecuaciones diferenciales puede ser. Claro, estaba pensando Cuando. dónde es que aparece eso, es en ecuaciones diferenciales. Bueno, Sí, o es sea, como la convergencia puntual. converger, claro, hacer converger una función, pero de senos y cosenos, ¿no? Está, ahí va, ahí aparecen, claro, cuando ves Fourier, eso ahí hay convergencia de funciones. Igual antes también hay en ecuaciones diferenciales. Ahí va, en ecuaciones diferenciales se consideran sucesiones de funciones. Y hay una noción que es convergencia puntual. Y bueno, ¿qué es? Que evalúas las funciones de la sucesión en un punto y que eso te converja a la función límite evaluada en ese punto. Acá es lo mismo, salvo que no preciso que converjan todos los puntos se cumpla.
Acá con que se cumpla en un conjunto con probabilidad 1, como acá. Acá no se cumplen todos los puntos. En 1 no se cumple. Pero además sí. Bueno, es eso. Acá con que se cumpla esto, pero con probabilidad 1. No que se cumpla. No le pido que se cumpla para todos los omeitas. Bueno, ahí dejamos eso por ahí. Bueno, entonces ahora vamos vamos a hacer así. Vamos a demostrar una cosa. Para demostrar esta cosa, o sea, yo lo que quiero probar es esto. Posición. Quiero vincular las dos convergencias. A ver si puedo escribir. Si tengo una sucesión de variables aleatorias que converge a una variable aleatoria X, casi seguramente, esto que vimos recién, entonces va a converger en probabilidad. Acá tenemos las dos definiciones. Acuérdense que como esto que converge en probabilidad y esto que converge casi seguramente. Acuérdense cómo era el ejemplo que pensábamos, ¿no? Era una moneda infinitas veces y x sub k es si sale 1 o 0 según lo que salga en la tirada acá. Y nosotros consideramos el promedio de esas. X en el techo son otras variables aleatorias que se definen a partir de las primeras que dije, así. El promedio. Entonces, la idea era, fíjense, si la moneda fuera equilibrada, esto tiene que tender a un medio. ¿No? Pero esto depende de omeguita, o sea, esto es evaluado en una omeguita, evaluado en una omeguita. Si el omeguita me salió siempre cara, esto vale 1. ¿Okay? X1 vale 1 si salió cara en la tirada 1. X2 vale 1 si salió cara en la tirada 2. Entonces, en ese omeguita, en el suceso, me salió siempre cara, esto vale 1. Mentira que tiene un medio. Ahora, si tengo otro suceso posible, otro suceso sería el primero me salió cara, y después me salió siempre número. Mitad veces me salió número. Este otro omeguita. Es una posibilidad. La primera me salió cara y después toda la demás sale número. Esta sucesión, ¿cuánto vale? Bueno, cuando n es igual a 1, solamente promedio del primero, vale 1. Cuando n es igual a 2, ya vale, es 1 y 0. O sea, el promedio de un medio. Para n igual a 3, esto vale un tercio, porque este vale 1, los siguientes valen 0. Entonces siempre está promediando esto que vale 1 con los demás que valen todos 0. Entonces, en este omeguita particular, la sucesión esta vale 1 sobre n y tiende a 0, no tiende a un medio. Un montón de omeguitas en donde, si yo evalúo esta sucesión en ese omeguita, no tiende a un medio. ¿Cuál es la gracia? Que los omeguitas, que esto tiene un medio, son casi todos. Hay algunos omeguitas raros donde esta cosa no tiende a un medio. Son como, por ejemplo, esto que yo dije. ¿No? Entonces, justamente la idea de la convergencia será tratar de explicar qué significa que converja una sucesión de variables aleatorias converja a algo, pero no es una sucesión de funciones. Bueno, entonces, esta era una primera noción de convergencia, y esta es otra noción de convergencia. Capaz que esta es más entendible que esta. Porque, pues lo que estoy diciendo, esta convergencia es casi segura. Eso lo vamos a probar. O sea, ya probamos que esa convergencia es en probabilidad. Porque probamos que esto converge a P, que es la esperanza de todas, en el ejemplo. Converge en probabilidad. También se puede probar que converge casi seguramente. Igual, la única diferencia ahí, al menos a mi punto de vista, en la definición es el límite, ¿no? Vos cambiás dónde calculás el límite, y si yo agarro y hago x sub n en la convergencia casi segura, menos x menor a epsilon, para todo epsilon, supongo que sería lo mismo de arriba, ¿o no?
o casi. Es difícil porque es como separado, ¿no? Vamos a pensarla para tener una visión tan... Son cosas, son parecidas, ¿no? Esta y esta, pero son diferentes. En el ejemplo, ¿cómo interpretaríamos esto? Por ejemplo, en el ejemplo que hice recién, en el de la omega a la n. Déjame borrar todo esto. Si miramos este ejemplo acá, mirá, Santi, este ejemplo. ¿Ah? Entonces yo me voy a fijar, un n. Me fijo, acuérdense que esta vale omega a la n y esta vale 0. Así la definí, la xn y la x. En el ejemplo de abajo, ¿no? Entonces me voy a fijar cuando eso, yo sé, en vez de menor que epsilon, mayor o igual que epsilon, que tienda a 0, no sé, tengo ganas de hacerlo así. Menor que epsilon y que tienda a 1. Vamos a mirar eso. ¿Ah? Entonces me fijo cuando xn menos x es menor que epsilon. Me fijo acá en el dibujo. Vamos a mirar eso, dale. Bueno, el dibujo. Y bueno, entonces, tengo la verde esta es x, la horizontal, que está en el eje. La función horizontal, esa es la x. Entonces me fijo un entorno. X, este sería, por ejemplo, epsilon. Epsilon y bueno, y menos epsilon. Pero para abajo no hay, ¿no? Pues si me voy a fijar que x menos xn sea menor que epsilon, es como que la xn está entre x menos epsilon y x más epsilon, ¿no? Para abajo no hay nada, solamente para arriba. Entonces fíjate la x1, ¿Para cuáles omeguitas la x1 es menor que epsilon? Solamente para estos acá. Ese. Ahora, la x2, ¿cuándo es menor que epsilon? Para todos estos ahora. Ya hasta acá llega, ¿no? Ahora la x3, que es esta. ¿Cuándo es menor que epsilon? Todo acá es menor que epsilon. O sea, llega hasta acá. El conjunto ese va siendo cada vez más grande y su probabilidad va tendiendo a ser 1. La probabilidad de esto va tendiendo a 1. Cuando voy haciendo crecer el n, es más grande. A veces cumple más, en más puntos eso, mirá. Lo repito. Pero me fijo, Más omega, digamos. x menos x1 menor que epsilon, me fijo primero. Solo la x1. Cuando la x1 está por debajo de epsilon. Ese es el pedacito de la gráfica acá. Y me da este cachito acá. Entonces me fijo, x menos x2 menor que epsilon, me fijo ahora. Para cuál esa omeguita se cumple. Bueno, esta es la x2, ¿no? De toda esta parábola, solamente esta parte está. O sea, me queda todo esto omeguitas son. Me quedó mal ahí, hasta ahí. Si me fijo la x3, va a ser hasta ahí. Y va dando cada vez más grande. Y su probabilidad va tendiendo a 1. La probabilidad de eso tiende a 1 o a 0, no sé. Esta tiende a 0, la otra tiende a 1. Cuando el n crece. Sin embargo, cuando uno mira esto, eso sería como mirar esta definición en ese ejemplo. Cuando miramos esta definición, es diferente lo que miramos, ¿no? Fijamos en una omeguita y vemos qué pasa. Fijo esta omeguita, por ejemplo, y veo qué pasa con x1 evaluado en el omega, x2 evaluado en el omega, x3 evaluado en el omega, y veo si converge a la x evaluada en el omega. Son similares, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Son parecidas. A ver si puedo borrar. No sé qué estoy borrando. Entonces, digamos, la convergencia casi segura de esta, capaz que sería así, por ejemplo, si yo tiro una moneda infinitas veces y voy sacando el promedio de cuántas caras salieron, eso me va a tender a un medio, casi seguramente. ¿A qué me refiero con casi seguramente? Me puede ocurrir que como resultado del experimento justo me salga todo cara y el promedio va a tender a 1. O justo va a ser 1 constante, de hecho. O justo lo que sucede es que me sale todo en número. El promedio va a ser 0, porque son 0 caras en total siempre. Pero esos sucesos de que me salga todo cara o todo número y otros sucesos más que hay, que la cosa no tiende un medio, esos sucesos tienen probabilidad 0. No es que sea imposible, tiene probabilidad 0. Con probabilidad 1 me va a tender a un medio. ¿Se entiende? No sé, capaz que esta es más entendible, ¿no? Porque esta otra, que es en probabilidad, se me borró la P. Pero es más fuerte, ¿no?
Casi seguro es mucho más fuerte que... Claro, más fuerte, esto implica esto. Entonces yo te digo, bueno, mira, si yo te tiro un dado 1000 veces, en promedio, ¿cuántas veces va a salir el 6? Y decís, un sexto de veces. Bueno, casi seguramente. Justo puede ser que no, pero con probabilidad 1, sí. Está raro eso, ¿no? Son cosas que no son imposibles, pero tienen probabilidad 0, pueden ocurrir igual. Bueno, está, esa es la jodita de la jodita. No sé por qué usa ese lenguaje, pero ahí está el tema de la probabilidad, ¿viste? Las cosas no son o no son, tienen probabilidades. Que tenga probabilidad 0 no significa que es imposible. Puede ocurrir. Bueno, entonces, vamos a tratar de demostrar esto. ¿No? Queda para pensar, queda bastante para pensar qué significa bien cada uno. ¿No? Nosotros vimos la definición nomás, y bueno, vamos a poner en contexto un ejemplo. Ahora vamos a hacer esa parte de demostración que es la que quiero hacer. Bueno, entonces para probar eso, vamos a expresar esta convergencia de otro modo. Entonces, dejamos ese enunciado ahí, ahora vamos a hacer la demostración, pero antes vamos a expresar la convergencia en probabilidad, en casi segura. Entonces, fijémonos el conjunto ese el conjunto para que converja casi seguramente, este conjunto de acá tiene que tener probabilidad 1. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar ese conjunto. Vamos a escribirlo de otro modo. Así lo puedo. Control C, Control V. Lo tengo que sacar para el costado. Porque cuando agarro la manito para moverme, me la voy a seleccionar. Y si lo llevo a dejar superpuesto. Este programa, la verdad que no sé quién lo hizo, pero es bastante lamentable. Vamos a mirar ese conjunto. Para que converja casi seguramente, este conjunto tiene que tener probabilidad 1. Esto tiene que pasar para todos los omeitas, digamos. Casi todo, con probabilidad 1. Entonces vamos a escribir la definición de límite. Esta parte de acá. ¿Qué significa? Vamos a llamarle asterisco. A eso. Que omeguita cumpla eso, es lo mismo que decir que asterisco, o sea, que omeguita cumpla eso es asterisco, eso es lo mismo que decir que la famosa definición de límite, para todo epsilon positivo, existe un natural, vamos a llamarle, para que yo me anoté acá eso, ¿cómo le puse yo? Un n. Existe un n natural tal que la sucesión es esa, menos su límite, que es este. N no ahí, perdón. Poner una letra K. La sucesión menos su límite es menor que epsilon. Pero eso se cumple a partir del n. Para todo K. No me escribo ahora. Para todo K mayor o igual que n, pasa eso. Esa es la definición del límite. ¿Sí? Da un epsilon, hay un índice, a partir del cual, a partir de ese índice, la sucesión y el límite están a menos de epsilon. Ahí escribí la definición del límite. Bueno, y la idea ahora es empezar a tratar de escribir como conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir un poco mejor esto que tengo acá. Vamos a poner así. Vamos a poner una amiguita, cumple. Las condiciones asterisco que tengo subrayada, ahí está. ¿Una amiguita cumple eso? Sí, solo sí. Cumple esta cosa que está acá. Cumple que para toda epsilon hay un n que no sé quién, no sé cuánto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir esa condición? Esa condición se puede decir con variables aleatorias, puedo decir así. X sub k menos x
menor que epsilon. Si el omeguita cumpla esto, es que pertenezca a este conjunto. Porque justamente esto es el conjunto de aquellos omeguitas que cumplen eso. Entonces, en vez de escribir esto, decir omeguita le pasa esto, digo que omeguita pertenece a este conjunto. Le pongo unas llaves. Bueno, entonces, omeguita tiene que pertenecer a este conjunto. Esa es la forma de decir cumplir esto. Pero eso lo tiene que cumplir, o sea, tiene que pertenecer a este conjunto para todo K mayor que N. Entonces tiene que pertenecer a este conjunto para cuando K es N, para cuando K es N más 1, y para todos los K mayores que N. Y eso lo digo que si tiene que pertenecer a todos esos conjuntos, es como decir que tiene que pertenecer a la intersección. Todo eso, ahora incluyendo el para todo y todo eso, significa que omega tiene que pertenecer a este conjunto, la intersección. Omega pertenece ahí. Eso es esto. Ahora, todo esto junto, que omega cumple todo eso junto, es que omega esté acá. Esta intersección de esto. De todos esos sucesos. Vamos a razonarlo al revés. Si omega pertenece acá, a esa intersección, ¿qué significa? Que pertenece a todos estos que estoy intersectando. Pertenece a este para cuando K es N, para cuando K es N más 1, para cuando K es N más 2, para todos esos K mayores que N, omeguita pertenece ahí. ¿Y qué es que pertenece ahí? Que cumple esto. Entonces, esta es una manera de decir con conjuntos que se cumple esta parte de acá. Ahora vamos a incorporar esto. Desde acá la frase vamos a traducirla a conjunto. Por ahora venimos por acá, ¿no? ¿Cómo digo que? Esto, existe un n tal que todo esto. O sea, existe un n tal que todo esto. Existe un n tal que omega está acá. Acá tengo un n. Significa que omega tiene que estar acá para algún n. Para n igual 1, o 2, o 3, o 4, o 5, no sé. Algún n existe. Entonces, ¿cómo resumo eso? Ahora, incluyendo esta parte, le hago la llave bien. Hago una línea punteada acá porque ya estoy bastante lejos. Todo eso hasta el final se puede resumir como que omega tiene que estar acá, ¿no? Para algún n. O sea, tiene que estar en la unión. Si tiene que estar en alguno, está en la unión. En la unión de los n naturales de la cosa esta. Lo copio y lo pego. Bueno, escribo de vuelta. Intersección. De los conjuntos. Es entreverado, pero si lo piensan, tiene su sentido. Lo pensamos al revés para reafirmar. A ver, ¿qué es que esté en la unión de estas cosas? Que esté en alguno. ¿Qué es que esté en alguno de esos? Para algún K, para algún n, que omega está acá. Que exista un n, que omega está ahí. Y bueno, que está acá, existe un n, tal que omega está ahí. Existe un n, tal que omega esté ahí, es estar en la unión de eso. A medida que n varía. Bueno. Ahora sí, incluyamos a este. ¿Y cómo digo que para cualquier epsilon pasa todo esto? Para todo epsilon, acá dice, para todo epsilon pasa eso. Que pase eso ya lo tenemos reescrito de esta forma, que omega esté ahí. La pregunta es, ¿cómo reescribo esto? Que para todo epsilon pase esto. Omega esté ahí. O sea, que omega esté acá, pertenezca a eso, pero para todos los epsilon. ¿Cómo lo escribo eso? Si omega tiene que estar en este conjunto, cualquier epsilon. Y tiene que estar en todos a la vez, entonces, en todos esos conjuntos, no es la intersección. ¿Ah? Entonces, ¿cómo repito todo de completo, de principio a fin? Incluyendo el para todo. Lo digo así, que omega tiene que estar en la intersección con epsilon mayor que 0. Para cada epsilon mayor que 0, calculo este conjunto. Está. Y todos esos conjuntos los intersecto. Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, esta es la intersección de estas cosas.
Bueno, es medio chino, pero quedó esto escrito. Intersección de la unión de la intersección. ¿Ah? Entonces, decir que omega pertenece a este conjunto coso grande, este conjunto te quedó expresado así. Es lo mismo que decir que omega cumple asterisco. Y bueno, la convergencia casi segura es que este conjunto tenga probabilidad 1, pero este conjunto es lo mismo que este conjunto. Lo acabamos de ver. Entonces, lo que uno tiene es esto, entonces. X sub n. Vamos a poner como, esto sería como una observación. Esto que estamos haciendo acá. Reescribir la definición de otra manera. Vamos a llamarle observación. ¿No? Entonces, reescribimos el conjunto. Este conjunto tiene que tener probabilidad 1 para convergencia casi segura. Ahora, ese conjunto lo acabamos de reescribir de otra manera. Entonces, nos queda esta conclusión, que la de x sub n converge a x. Casi seguramente, si este conjunto tiene probabilidad 1. Sí, 1. La probabilidad de eso es 1. Otra manera de hacerlo es decir que el complemento tiene probabilidad 0. Vamos a ponerle el complemento. Yo les hago una pregunta, a ver si voy a traer, esto lo vimos hace pila de tiempo. Si tengo muchos subconjuntos, ponele A sub K, yo hago la unión de esos conjuntos. K variando en algún lado. ¿No? ¿Qué pasa si yo le hago complemento a esa unión? Ahí no era lo de Morgan. Ese morro, pero ¿te acordás cómo funcionaba eso? Creo que tenías que hacer la unión, digo, la intersección de los... O sea, era La unión cambiar, puede hacer ¿no? intersección, Eso. quedan los complementos. Porque yo ahora voy a tomar el complemento a todo esto. Entonces, esta intersección se va a transformar en unión. Esta se va a transformar en intersección. Esta se va a transformar en unión. Y esto se va a transformar en su complemento. Su complemento va a ser escribir mayor igual ahí. Entonces, lo voy a escribir a lo bestia rápido, pero lo que estoy haciendo es tomar complemento, ¿está? Eso que está escrito ahí es lo mismo que el complemento. ¿Y qué es el complemento? Esto. La unión. Mayor que 0. Se transforma en unión. Este se transforma en intersección. La intersección de n natural, en todos los n naturales, de la unión. O sea, es como que aplicás el de Morgan varias veces, ¿no? Y acá pongo el complemento de eso. XK menos X. Sería mayor o igual el complemento, ¿no? Bueno, que eso tenga probabilidad 0. Esta y esta son formas diferentes de escribir la definición de la convergencia casi segura. La convergencia casi segura te dice, tal cosa tiene probabilidad 1. ¿Qué es la tal cosa? Este conjunto tiene probabilidad 1. Ese conjunto es igual a este conjunto. Ese conjunto tiene probabilidad 1. Y está, puedes hacer esta jodita de los complementos y escribir que esto tiene probabilidad 0. Bueno, entonces, de esta manera es que vamos a probar ahora la proposición. Pues acuérdense cuál era la proposición. Yo quiero probar que si converge... ¿Cómo era que yo quería probar? Si converge casi seguramente, entonces converge en probabilidad. Fue lo que escribí antes de la observación. Y ahora sí, entonces vamos a la demostración de la proposición. ¿No? Vamos a acordarnos. ¿Qué tengo que probar yo para la convergencia en probabilidad? Lo que tengo que hacer es probar la definición que está arriba. Vamos a verlo. Me tengo que agarrar este conjunto. Tengo que fijar un épsilon. Mirar este conjunto y probar que ese conjunto, su probabilidad tiende a 0. Entonces vamos a hacer eso. Fijamos un épsilon e intentamos calcular la probabilidad de ese conjunto. ¿No? Pero en vez de llamarle épsilon, le voy a llamar épsilon 0. Entonces ahora viene la demostración de la proposición. Entonces hacemos eso. Fijo
Fijo un epsilon positivo, que llamo epsilon 0. Y bueno, entonces me fijo, justamente me fijo esto, me fijo la... Me planteo acá la pregunta entre paréntesis, ¿está? La cosa es, si yo me fijo la probabilidad de que x sub n menos x sea mayor que ese epsilon 0, mayor o igual que ese epsilon 0, ¿eso me tiende a 0 o no? Eso es lo que estoy tratando de ver. Porque debe cumplir para todo epsilon, ¿no? Claro, para uno fijado cualquiera ahí, ¿no? Claro, Para uno cualquiera. fijo, pero cualquiera. Es lo de siempre, como lo fijé, pero en realidad dije cuál es cualquiera. Pero es lo que decís vos, es para todo. La pregunta es, o sea, lo que quiero ver que esto. A eso quiero llegar. Quiero lograr probar eso para este epsilon 0 fijo, que es cualquiera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Hago así. Le llamo, ¿cómo se llama? Agarro un conjunto más grande que eso. Agarro este conjunto. Le llamo, voy a llamarle le llamo E de epsilon 0, no solamente a esto. ¿Cómo sería la cosa? A esto le llamo. Le llamo E de epsilon 0, no solamente a este conjunto. Esto depende de un n también, ¿verdad? Le llamo así a este conjunto, a la unión, K mayor que n, mayor o igual que n, de estos. Si yo tengo un determinado valor de n, para que un k ahí adentro, no un n, me equivoqué, perdón. Lo que varía en la unión es el k va de n hasta más infinito. Capaz que lo ponemos así, se puede poner así, de k igual a n hasta más infinito. Es lo mismo, lo dejo ahí. Pero el que varía es el k, el n está fijo. Por eso ahí no es n que va, es un cálculo. Ahora sí. Entonces, fíjate una cosa. Este conjunto es más grande que este. ¿Por qué más grande? Porque acá estoy uniendo varios conjuntos. El primero que uno es con k igual a n, es ese. Luego, le uno esto cuando k vale n más 1, cuando k vale n más 2, todos esos se los voy agregando. Pero arranca con este y después sigue uniendo cosas. Así que este conjunto es más grande que este. ¿No? Vamos a aclararlo eso. Este conjunto incluye... Pero no me sale el incluido otra vez este. Incluye a este. Bueno, pues en realidad yo voy a ver que la probabilidad de este tiene a 0, porque si la probabilidad de este tiene a 0, la probabilidad de este también va a tener a 0, porque la probabilidad es más chica porque está incluido. ¿No? Bueno, entonces, vamos a fijarnos, vamos a estudiar un poquito qué propiedades tiene ese SUN. SUN de epsilon 0, está incluido, perdón, vamos a poner así, es más chico que el anterior. Esto vale para todo n. Fíjense. Cuanto más grande sea el n, estoy uniendo menos cosas, porque yo siempre estoy uniendo desde k igual a n hasta más infinito. Si el n crece, la unión se extiende sobre menor cantidad. Capaz que queda más fácil, lo escribo también superpuesto para que quede fácil. Esta es la unión de que vale n hasta más infinito. Cuanto más grande sea el n, más chico del conjunto, porque estoy uniendo menos cosas. Este conjunto con n-1 es de tamaño. Para el siguiente valor de n más chico. Entonces es una sucesión decreciente del conjunto. ¿Sí? Están unos incluidos adentro del otro. Tienes el E1, después está el E2 que está adentro, después está el E3 que está adentro. ¿No? Tengo eso. Yo no me acuerdo si lo habías anotado así, los SUN esos, epsilon 0, van decreciendo, lo pongo así, decreciendo.
No sé si lo usamos como notación. Lo escribo ahora por expresar de alguna manera eso de que son conjuntos cada vez más chicos. Y bueno, cuando yo tenía eso, conjuntos cada vez más chicos, y otra vez voy a echar mano del principio del curso, ¿qué pasaba con la probabilidad de cuando tengo conjuntos cada vez más chicos? ¿Se acuerdan eso? Si se acuerdan eso, es tipo un milagro. Vamos a recordarlo acá. Yo tengo conjuntos cada vez más chicos. Tengo uno sub 1, después tengo uno más chico, a sub 2, después tengo uno más chico. Más chico o igual, ¿no? A sub 3, claro, tengo una sucesión infinita. Entonces, ¿qué pasaba con la probabilidad de ellos? ¿No era el teorema de la continuidad? No. Sí, es eso. ¿Cómo te acordás de eso, Santi? Bueno, a ver. Era que si yo hago la intersección de todos ellos, la probabilidad de esa intersección es el límite de las probabilidades. Así era. La probabilidad de la probabilidad después de la probabilidad de Voy fijando cuánto vale cada probabilidad de esa. Le tomo el límite de esa probabilidad, a esas probabilidades. Me va a dar lo que vale la probabilidad de intersectarlos todos. Eso voy a usar ahora. Es la continuidad, eso que decían ahí. ¿No? Entonces, por continuidad, ya tengo una sucesión decreciente de conjuntos. Por continuidad, pasa eso. La probabilidad de la intersección de todos los SUN, todos los SUNs, es igual al límite de la probabilidad de los SUNs. Le ponemos acá, por continuidad, unidad de la probabilidad sería, ¿no? Por continuidad de la probabilidad, tenemos eso. Ahora, recuerden lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que esto tiende a 0. La probabilidad de esto tiende a 0. No me escribe esto. Ahí va. Me alcanza como probar que la probabilidad de estos tiende a 0. ¿Por qué? Porque esos incluyen a estos. Si la probabilidad de esos tienden a 0, esto se va a deducir por la desigualdad. Y que la probabilidad de este es más grande que la de este. Entonces me alcanza como que la probabilidad, que estas probabilidades de esos tienden a 0. Y acá está eso, el límite de esas probabilidades. Las probabilidades de eso. Entonces, para completar la prueba, me alcanzaría con ver que esto vale 0. Porque si eso vale 0, la probabilidad de eso tiende a 0. ¿Tá? Entonces, lo que me falta ver es que esto es igual a 0. Si llego a probar que esa intersección tiene probabilidad 0, intersección de todos estos SUNs, entonces habré probado que las probabilidades de esos tienden a 0. O sea, las probabilidades de estos tienden a 0. Entonces las probabilidades... Entonces no lo explico más. Tengo que ver que esto vale 0. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a escribir esto mismo, pero al costado porque no tengo más lugar abajo. Lo voy a copiar. Voy a copiar el conjunto. Lo copio todo y después borro lo que me sobra. Lo voy a copiar al lado. O sea, yo necesito ver que eso vale 0, esa probabilidad vale 0. Voy a escribir acá. Entonces, lo que decíamos, alcanza a comprobar que este señor es 0. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago eso? Bueno, voy a escribir bien quién es el SUN, ¿tá? La intersección con n perteneciente a E, de los SUN, eso es la intersección con n perteneciente a N,
¿Cómo es? Voy a escribir quién es esto. Esos son estos conjuntos. Es la unión en K mayor o igual que N de XK menos X mayor o igual que epsilon 0. Esto era el SUN, epsilon 0. Se lo muestro. Acá lo definimos. La unión es el SUN. No, sí, está bien, la unión de todo eso es el SUN. ¿No? Bueno, pero eso va a estar incluido en esto. Ese conjunto está incluido. Hago así. Esto depende de un epsilon. Hago la unión en todos los... Yo lo escribo y después lo vemos. Hago la unión en todos los posibles epsilon positivos de eso mismo. Pero en lugar de dice epsilon 0, le pongo epsilon. Acá le saco el sub 0. Entonces, es la unión de estas cosas, ¿no? Dependen de epsilon porque le puse epsilon. Eso me va dando otra cosa. Bueno, los uno todos. Como los uno todos, en particular voy a estar uniendo eso para cuando epsilon sea igual a epsilon 0. Voy a estar uniendo estos. O sea, en esta unión está este. Eso corresponde a cuando este epsilon va a igual a epsilon 0. Y después hay más cosas todavía. Por eso es más grande. Por eso he incluido esto. Y bueno, si se fijan, acá quedó exactamente la cosa esta que tiene esto. La cosa esta que tiene probabilidad 0. Pues mi hipótesis es que yo sé que XN converge casi seguramente a X. Tengo que deducir que converge en probabilidad. Bueno, yo sé que esta convergencia es mi hipótesis. O sea, sé que esto tiene probabilidad 0. ¿No? O sea, esto que me quedó acá tiene probabilidad 0. Entonces, eso tiene probabilidad 0. ¿Por qué? Porque XN converge casi seguramente a X. ¿No? Y se usa la observación. La observación dijimos, eso tiene probabilidad 0, es lo mismo que decir la convergencia casi segura. Pero bueno, si tiene probabilidad 0, este que es más chico también. Entonces, este. También tiene probabilidad 0. Vemos si tiene probabilidad 0. Bueno, esto fue lo que necesitaba, ¿no? Porque habíamos dicho que alcanzaba a comprobar que eso tiene probabilidad 0. Alcanza a comprobar que esto tiene probabilidad 0. Bueno, toda esta vuelta es la demostración. Entonces ahí terminó la demostración. Bueno, es bastante complicada y tiene esta observación antes, ¿está? Pero bueno, quedó probado que si converge casi seguramente, entonces converge en probabilidad. Está. Bueno, entonces vamos a enunciar, para terminar. Para terminar vamos a hacer así. Vamos a enunciar los primeros teoremas límites, ¿sí? Que es la ley de los grandes números. A ver que lo tengo acá. Vamos a enunciar eso, vamos a demostrar una versión y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces ponemos la hoja. A ver, anda un poco. Vamos a llamarle ley débil de los grandes números. Es un teorema, ¿está? El teorema te dice que si tengo X sub n, es una sucesión de variables aleatorias, independientes,
La esperanza de todas ellas existe y vale un mismo número. Y la varianza también existe. También existe y vale el mismo número. Todas tienen igual esperanza y varianza. O sea, esto vale para todo n. Dijo así, para todo n. Entonces, xn techo tiende a mu. ¿Dónde quién es x sub n techo? Esta es otra sucesión de variables aleatorias. Es la misma que veníamos trabajando en los ejemplos, donde xn techo es esta nueva sucesión de variables aleatorias definidas a partir de esta, como el promedio. Sobre n, de k igual de 1 hasta n, de las x sub k. El tema que hay que x sub k serían realizaciones, o sea, no serían realizaciones de la variable, o sea, serían sus otras funciones, ¿no? O sea, serían otras variables aleatorias. Claro, porque nosotros veníamos trabajando con la idea de promedio, pero en esa fórmula el x sub k representaba resultados, podría decirse, ¿no? A cada resultado le asociaba un número. Claro. Una sola variable aleatoria. Claro, ahí no, ahí serían como que el promedio de las funciones. Va por ahí, ¿no? La idea, supongo. El promedio de las funciones, exacto. Exacto. Es por ahí la idea. Y lo que me olvidé decir es que la convergencia, ¿cuál es? A ver si me escribe esto en probabilidad. Converge en probabilidad. Esto converge en probabilidad. Nosotros hicimos un ejemplo y vimos que había una convergencia en probabilidad. Cuando definimos convergencia en probabilidad, hicimos un ejemplo y vimos un ejemplo en donde había convergencia en probabilidad. Y justamente lo hicimos así. Elegimos un montón de variables aleatorias x sub n, independientes. Eran esas, la de tirar la moneda infinitas veces, no me acuerdo si era esa o repetir un mismo experimento infinitas veces. Y que vale 0 o 1 según si es éxito o fracaso en el cada décimo intento. Y la demostración de esto va a ser igual que en el ejemplo es. Como se ha demostrado. Entonces, vamos a recordar la desigualdad de Chebyshev. Voy a poner entre paréntesis, pongo Che. ¿Esa era la que era un caso concreto, la de Markov? ¿O era otra? El caso particular de Markov, que me decía así: la probabilidad de que x menos esperanza fuera mayor igual que un no me acuerdo, epsilon. La probabilidad de eso era igual a la varianza dividido el epsilon al cuadrado. Creo que era así. Es menor o igual. Es esa. Ahora la vamos a aplicar. Pero se la vamos a aplicar a las x sub n. Las x sub n, su esperanza le estoy llamando mu. Y la varianza le estoy llamando sigma cuadrado. Todas tienen igual esperanza y varianza. Entonces, aplico esa, se la aplico a la x sub n. Perdón, a la x sub n techo. Entonces, aplico la desigualdad de Chebyshev a x sub n techo. Bueno, para aplicar la desigualdad de Chebyshev a x sub n techo, necesito saber la esperanza de x sub n techo y la varianza de x sub n techo. Yo lo que sé es la esperanza de las x sub n. Bueno, esta cuenta también ya la hicimos en un ejemplo. Es la misma tipo de cuenta. ¿Cuál es la esperanza de la x sub n? Techo. Y bueno, la esperanza de 1 dividido n y la sumatoria de las. Así. X1 más. En un ejemplo ya hicimos ese tipo de cuenta. Bueno, ¿cómo se calcula eso? El número sale para afuera, porque la esperanza es lineal, y la suma se reparte en la suma de las esperanzas. Así que me va a quedar el número sale para afuera, y la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, la esperanza de cada uno. X1 Xn. A ver si corro un poquito para la derecha.
Y bueno, todo eso da mu, porque todas estaban en el mu, tienen igual esperanza, sumo el promedio mu en el y me queda mu. Así que las x sub n techo tienen igual esperanza que las x sub n, es mu. ¿Qué pasa con la varianza de las x sub n techo? De una x sub n techo. Bueno, va a ser la varianza de 1 sobre n por la suma, ¿no? El promedio de las variables aleatorias. Dale. ¿Se acuerdan que esto salía al cuadrado, era, no? El número sale para afuera elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa con la varianza? Y me queda, este número entonces sale para afuera, pero elevado al cuadrado, esa es una propiedad. Y después me queda la varianza de la suma de variables aleatorias. La varianza de la suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas que son independientes. Y es lo que estamos suponiendo, que son todas independientes. Lo puse, ¿no? Sí, acá. Sucesión de variables independientes. Así, todas son independientes de todas. O sea, forman un conjunto, una familia de variables aleatorias independientes. Así que me va a quedar entonces, acá uso la independencia, si no, no es cierto, lo de la suma. Y me queda entonces la varianza de la x sub 1 más la varianza de la x sub 2 más la varianza de la x sub 3, varianza de la x sub n. Bueno, esto da en todas valen sigma, todo vale sigma cuadrado. Esto vale sigma cuadrado, esto vale sigma cuadrado, todas tienen la misma varianza. Así que eso da n veces sigma cuadrado y n cuadrado, así que me queda sigma cuadrado sobre n. Esa es la varianza, ¿no? N veces y n cuadrado ahí viendo. Bueno, ahora sí le puedo enchufar esto. Entonces me queda la probabilidad de que la variable aleatoria a la cual le voy a aplicar la desigualdad de Chebyshev es la x n techo. La x n techo menos su esperanza. La esperanza la calculamos acá, es mu. Mayor o igual que epsilon. Eso, m menor o igual que la varianza de la x sub n techo sobre epsilon cuadrado. O sea, esto sobre epsilon cuadrado. Número fijo. Bien, llegamos a eso. Se cumple esto. Esto se cumple para cualquier n. Y bueno, está, yo quedo que esto tiene 0. El número tiene 0. N dividiendo ahí. Y si tiende a 0 eso, tiende a 0 esta probabilidad. Y que esa probabilidad tienda a 0, eso es la definición de convergencia en probabilidad. ¿Qué es que converja toda esta en probabilidad? Es que la resta en valor absoluto, mayor que cualquier epsilon, tiende a 0. Es la definición de convergencia en probabilidad. Vale, terminó la demostración ahí. Entonces, esto lo podemos haber probado antes de definir la convergencia casi segura, inmediatamente después del ejemplo que hicimos de convergencia en probabilidad. Pero ¿por qué lo hacemos acá? Porque está la ley fuerte, que no la vamos a probar. Esa es la ley débil. El promedio tiende a el promedio de las variables aleatorias tiende a el promedio de variables aleatorias independientes, con igual esperanza, igual varianza, tiende a la esperanza. El promedio tiende a la esperanza. En probabilidad. La ley fuerte dice que el promedio tiende a la esperanza, en las mismas hipótesis todo igual, nada más que esta es igualito. Es el mismo enunciado, nada más que la convergencia es casi segura. Eso no lo vamos a probar, lo vamos a anunciar. De fuerte. De los grandes. Bueno, lo mismo. Puede ser así. Hice una sucesión de variables aleatorias independientes, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, entonces converge casi seguramente. Y la x en el techo, ya dijimos quién era. Voy a copiar esa parte también en el enunciado, solamente para que quede completo. ¿Dónde? ¿Quién es x en el techo? Bueno, eso. Entonces, el enunciado de la ley fuerte es igual, salvo que la convergencia
es casi segura. Por supuesto que de la ley fuerte se deduce la ley débil. ¿Por qué? Porque acabamos de probar antes que si converge casi seguramente, converge en probabilidad. Pero esta no la probamos. Solamente probamos el caso que se deduciría de acá. Tenemos 5 minutos para un ejemplo y esto va a alcanzar. Bueno, ahora empezamos. Ahora, este es el primero de una serie de ejemplos que vamos a. La que viene vamos a anunciar el teorema central del límite y vamos a seguir con ejemplos. Pero es un primer ejemplo donde uno, de varios ejemplos que vamos a ver, que tienen que ver con estimar cosas, con tratar de saber, yo no sé, quién va a ganar las elecciones nacionales, no sé, intención de voto, cosas así. Estimar parámetros de distribuciones. Bueno, el primer ejemplo es medio artificial, ¿está? Pero sirve, es cortito. Es como una aplicación de la ley fuerte. Suponete que lo voy a decir hablado, ¿está? Y voy a escribir alguna cosita no quiero escribir todo el verso. Suponete que tenemos, no sé, una fábrica de aparatos eléctricos. Eléctricos, ¿no? Yo de bombita de luz. Y la bombita de luz, por lo general, la duración de ciertos aparatos eléctricos, la duración de su vida útil, digamos, tiene una distribución exponencial de parámetro lambda. Vamos a ponerlo así. T es una exponencial de parámetro lambda, representa la vida útil de un aparato de esos. La exponencial es con la que siempre es la más fácil para hacer cuentas y todo, la que venimos trabajando siempre, ¿no? La que es E a la menos lambda T. Entonces, el fabricante dice, bueno, mis aparatos, la vida útil de mis aparatos tiene una distribución exponencial con parámetro lambda, por algún parámetro lambda que yo desconozco. Y me gustaría saber cuál es ese lambda. ¿No? O sea, el tipo asume que la distribución es exponencial. ¿No? Ahí habría que entrar a estudiar bien la distribución exponencial, en qué hipótesis es que uno hace y supone que eso. ¿No? Pero bueno, aceptémoslo. A los aparatos eléctricos, a algunos aparatos eléctricos, su vida útil tiene distribución exponencial con algún parámetro. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese parámetro? Y bueno, entonces acá va a venir una sucesión de variables aleatorias. El tipo, para estimar el parámetro lambda, bueno, voy a poner la pregunta acá. Lo que queremos es estimar el lambda. ¿Ah? Es desconocido. Entonces, el loco puede agarrar y empezar a hacer así, yo qué sé, agarra de sus aparatos, agarra, yo qué sé, 100, muchos, agarra 100 aparatos, y le mide la vida útil a cada uno. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la variable x1? Es la que mide la vida útil del primer aparato. La variable x2, la que mide la vida útil es la vida útil del segundo aparato. ¿Cuánto demora en romperse el segundo aparato? La tercera variable aleatoria, x3, es cuánto demora en romperse el tercer aparato. ¿Está? Como decir, x sub k va a ser entonces duración del 10º aparato. ¿Está? O sea, tomo n igual 100, por ejemplo. Me escribe. Ya termino, aparatos. Se me trancó acá. Tomo 100 aparatos. ¿No? Le llamo x sub k a la duración del 10º aparato. Bueno, y hago el promedio. Hago la x.
Hago la X sub K, techo, digamos. X sub K, techo. Entonces, y lo evalúo. O sea, agarro el primer aparato y espero a que deje de funcionar. O sea, hago que ocurra un cierto omeguita, ¿entienden? O sea, evalúo la X sub 1 en un omeguita. O sea, cada aparato va a tener esos aparatos, en principio están sanos, no se sabe qué va a pasar con ellos. X sub 1 no se sabe cuánto va a valer, X sub 2 no se sabe cuánto va a valer. Bueno, espero que se rompan todos los aparatos, que cumplan su vida útil, y ahí, como esperé, acaba de ocurrir un suceso omeguita. El primero se rompió a los 5 minutos, el segundo se rompió a los 10 horas, acaba de ocurrir una omeguita. Entonces, evalúo todas mis X sub K en ese omeguita. Eso quiere decir que anoto cuánto fue la duración en la realidad de cada aparato. Y después hago el promedio de esas mediciones. Bueno, eso casi seguramente va a andar muy cerca de la esperanza de T. Porque todas tienen igual esperanza, ¿no? La esperanza, no había dicho, la esperanza de la exponencial es 1 sobre lambda. Entonces, eso tendría que andar cerca de la esperanza de la exponencial, porque por la ley, yo sé, el promedio tiende a la esperanza. Casi seguramente, en casi cualquier omeguita, tiende. Hay omeguitas que no tiende, pero tiene probabilidad 0. Pero casi todos los omeguitas, o sea, con probabilidad 1, sí tiende a mu. Entonces el loco puede hacer eso, puede decir, bueno, salvo que tenga esa mala suerte, justo le emboqué una omeguita con probabilidad 0, este número va a andar muy cerca del límite que tiene, que es la esperanza, que es 1 sobre lambda. Entonces, este número lo calcula, es el promedio de la duración de cada uno de los 100 aparatos, y bueno, lo hacen inverso y tiene una estimación de lambda. Ese es el ejemplo. Eso sería por la ley fuerte. Por la ley de los grandes números, o la fuerte o la débil, cualquiera. Bueno, entonces así estimo lambda. Esto lo puede calcular. Y bueno, entonces hace 1 sobre lo que le da esto, y eso va a andar cerca de lambda. Bueno, ese es el ejemplo de cómo estimar un lambda. Un parámetro de una distribución, en este caso el lambda de la exponencial. De la distribución exponencial. Bueno, el bárbaro. Por acá era lo de hoy. Bueno, le mando un abrazo, gente, vamos arriba. Dale, impeca, morí. Un abrazo. Dale, la que viene liquidamos. Hasta luego. Impeca.